computer. Ahí va. Gracias. No, por nada, yo me olvido siempre. Bueno, entonces, en el primer gel, ya al hacer solo el SDC page en condiciones desnaturalizantes, ya la proteína no la vemos entera, vemos dos. O sea que ya eso... Perdón. Majo, ¿estás grabando? Porque se me cortó y no... Sí, perdón. Ahí puse, Belén, gracias. No, perdón, que se me cortó justo la conexión. Sí, te quedaste como freeze. Se me cortó la luz. Ay, no. Bueno. Oh. Profe, ¿está bien decir fragmento o subunidad ahí cuando se divide? ¿Cómo se dice? Sí, subunidad. Ah, está bien. ¿Sí? Subunidad. Sí. Entonces, ya con el SDC page vemos que la proteína de 115 está formada por dos subunidades. Sí. Al menos dos subunidades. Ahora, esas dos subunidades, la de 90 y 25, o esas dos estructuras que aparecen, están interaccionando por qué tipo de interacciones, justamente. ¿En el segundo caso? En el primero. Si con el SDC page yo veo que dos bandas, que se corresponderían a dos subunidades, pero solo hice el SDC page de naturalizante, entonces estoy rompiendo únicamente las uniones no covalentes. Sí. ¿Sí? O sea que, en principio, hay una subunidad de 90 y una de 25 que están interaccionando por uniones no covalentes. ¿Sí? Eso es lo que podría deducir del primer gel. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en esto hay que ir gel por gel analizando. Cuando vamos al segundo, que agregamos un agente reductor que va a romper las puentes disulfuro, vemos que la banda de 25 permanece igual, pero que la de 90 desaparece y aparecen dos, una de 60 y una de 30. Esto sugiere que lo que nosotros pensamos que era la subunidad de 90, en realidad son dos subunidades. Claro, eso es Una lo de que yo 60 decía. y una de 30, ¿sí? Unidas por dividía. puentes disulfuro. Sí. Y que a su vez, esas dos subunidades de 60 y 30 interaccionan con la de 25 por uniones no covalentes. Ok. ¿Sí? Sí. O sea que tenemos como tres hasta ahora, ¿verdad? Sí. Pregunta Damián si son dos heterodímeros. Heterodímeros. No, para que sean dímeros tendrían que ser dos cosas y ya tenemos tres. Hetero sí, pero no. Dímeros son dos, así que no. Y por último, cuando se aplica la digestión con la enzima que cliva el azúcar, Sí. vemos que la banda de 60 permanece igual, lo que nos estaría indicando que no tiene azúcares unidos. ¿Y la 25 también? La de 25 también, y la de, o sea, y después aparece una de 25 y una de 20. 20, ¿Sí? sí. Entonces, acá tenemos dos posibilidades. O la de 25 no tiene hidratos, azúcares unidos, y la de 30, entonces, es la glicosilada, y luego de la acción enzimática, su peso molecular baja a 20, Sí. ¿sí? O tanto la de 25 como la de 20 tienen azúcares, y ambas, en ambas disminuye su peso molecular luego de la acción enzimática. Ok. ¿Se entiende? Ahora sí. Sí. Cualquiera de las dos está bien. Yo lo que había notado era eso, como que qué aparecía en cada caso, nada más. Bien, exacto. Y, bueno, y después tenés que unir todo. Hola, Sí. Cari. Después sí hay que unir todo, pero bueno, por lo pronto había realizado esto. ¡Feliz día! Muchas gracias. Igualmente Para todos. ustedes. Bueno, ¿se entendió entonces, Darío? Sí, muchas gracias. No, Y no. abajo de esa, profe, dice,
La sensibilidad de la tinción Promacet es tal que permite detectar a partir de aproximadamente 0,2 miligramos de proteína por banda. ¿Considera que es correcto afirmar que la proteína está pura si se observa una banda única en gel teñido con dicho colorante? Para mí no. No, exacto, porque, Porque las muestras muestran que hay más de una. bueno, no. Lo que pregunta es, si vos ves una banda teñida Sí. con Kuma, sí, ¿podés asegurar que, digamos, es como una pregunta teórica que excede al problema, ¿no? Si Sí, vos tenés una proteína purificada, la corres en un SS Page y ves una banda, luego de teñir con Kuma, sí, ¿vos podés afirmar que está pura al No. 100%? No, no, porque la sensibilidad del colorante es de, como te dice ahí, 0,2 miligramos por banda. Es decir, que si vos tenés la presencia de alguna proteína contaminante que está en 0,1 miligramo, por ejemplo, vos no la vas a ver con el colorante, ¿sí? Porque no alcanza la sensibilidad del colorante para poder visualizarla. Con lo cual puede haber proteínas contaminantes que por la sensibilidad de la técnica no llegas a verlas, pero no quiere decir que no estén. Claro. ¿Sí? Esa es la justificación. Está bien. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Profe, yo le hago una consulta muy puntual. Yo Sí. hice hasta el 21, todavía no terminé todo, pero voy encaminada un poco. En la cromatografía de exclusión molecular, Sí. cuando usamos el Sedaflex, ustedes siempre nos dan, ¿lo dije bien? Sí. El Cefadex. Cefadex, ahí Se está, entrecortó, así que es como si lo hubieses dicho bien. Ah, listo. Cuando usamos el Cefadex siempre nos dan intervalos, dependiendo qué Cefadex. Sí, Y no sé, por ejemplo, el de 1000 a 1500, tiro por cualquiera. sí. ¿El 1000 y el 1500 están incluidos en ese intervalo o no los incluyo? Porque cambia todo si no los incluyo. Me quedó esa duda y me trabé y después... Bueno, no los vamos a incluir a priori. No se incluyen. Ok, entonces yo tengo un intervalo de 1000 a 1500, va a ser lo que esté entre 1000 y 1500 sin incluir el 1500 ni... Sí, igual cuando tengan, o sea, ponele en el parcial, si le damos un rango entre 1000 y 1500, y las proteínas van a tener 5000 y van a tener 1300. No va a haber nada de 1000 o 1001 que genere confusión. Claro, me empecé a hacer lío con el que está hecho, que hicieron ustedes, que no me acuerdo el número ahora, y vi que vos no los incluías a veces. Entonces me volví loca, dije, pero si no los incluyo me cambia un montón los ejercicios. No. Digamos, podemos acordar incluirlos o no, pero la realidad es que en el examen no va a haber cosas ambiguas así. No tiene sentido, ¿sí? Poner algo así. O sea, ustedes van a tener bien alejado de los límites o alejado lo suficientemente como para que no genere duda. Listo, gracias. Esa era mi duda, trabé ahí. No, está bien, está bien. Bueno, vamos a... Perdón, chicos, 6:30, Juan. Bueno, vamos a empezar haciendo un repasito de algunas cuestiones de enzimas y después vemos algunos problemas, modelos de la guía. ¿Sí? La guía ya la tienen en el campus y le subimos también unos archivos. Sí. No la pude encontrar la guía. Recién intenté entrar y no la veo, pero debe ser en el apuro. Está en la clase 2, Cari. Lo que pasa es que pusieron ahí las clases. Sí, hay una carpeta que dice que está todo lo de enzimas. Y ahí, bueno, ahí está la guía. Y Bueno. Ahora cambio el nombre o le agrego eso para que sea más fácil. Sí, perdón, eso pasa porque yo la subí. Si lo hubiese subido Belén, estaría prolijita, bien puesta. No te preocupes. Bueno, y ahí... Gracias. No, de nada, Cari. Ahí, bueno, van a tener un archivo que
es sobre los cuadros de purificación, que es como un resumen, que creo que los va a ayudar a resolver los problemas, porque hay muchos que son de cuadro de purificación. Y otro apunte que es como un cuadro resumen de los tipos de inhibición, ¿sí? Que también en general ayuda en los problemas de inhibición enzimática. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda teórica de enzimas, de cinética, de algo? Bueno, ahora si no, cuando vemos estos archivos... Mi parte de dudas hay. Me parece que las voy a tratar de sacar a medida que hagamos los ejercicios. Bueno, perfecto. Si Sí, no, por ahí se puede, sí, como que es más visual ver la duda a medida que surge el ejercicio. Claro. Los archivos que subió de inhibición son como un resumen de fórmulas y esquemas para poder hacer los ejercicios, ¿verdad? exacto, sí. Ah, está bien. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con el cuadro de purificación. Bueno, ¿todos ven bien el archivo, la imagen? Bien. Bueno, acá volvemos a lo que habíamos empezado cuando vimos proteínas y vimos purificación de proteínas. ¿Se acuerdan que, bueno, están haciendo los problemas todavía, así que lo deben tener fresquito? Siempre teníamos como un diseño de purificación con pasos, donde en cada, digamos, eso lo pensábamos racionalmente para, después de varios pasos de purificación, que incluyen centrifugaciones, precipitaciones, cromatografía, todas las técnicas que hemos visto, llegar a un producto con una pureza y un rendimiento deseado, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, depende de cada caso, ¿sí? Ya vamos a ver después en los problemas. O sea, a qué pureza y a qué rendimiento llegamos depende del objetivo o para qué queremos la proteína o la enzima que estamos purificando, ¿sí? Uno puede querer tener una gran cantidad, o sea, hacer prevalecer el rendimiento porque necesita mucha cantidad, aunque no esté tan pura, porque el uso que le va a dar a eso, no sé, por ejemplo, es realizar un ELISA, realizar un ensayo, y le sirve así, o puede querer tener una proteína o una enzima con una alta pureza, porque, por ejemplo, va a ser un producto para uso humano, y bueno, uno prefiere tener poco rendimiento, pero lograr alcanzar ese nivel de pureza. O sea que, digamos, cuando uno dice tal cuadro está bien o está mal, los valores de pureza y rendimiento que se logran, bueno, a priori uno no lo puede saber si no tiene claro para qué está haciendo esa purificación. Entonces, cuando armamos los cuadros de purificación, en general tienen esta pinta, ¿sí? El cursor se ve cuando yo selecciono. Sí, bien. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a esto, a lo final, al cálculo de pureza y rendimiento. Recordemos que el rendimiento me viene a decir cuánto recupero al final de lo que tenía originalmente, ¿sí? Por eso siempre el rendimiento en el primer paso es 100, es el 100%, porque si yo parto de un homogenato, de un tejido, de un cultivo celular o lo que sea, todo lo que quiero purificar está ahí, por lo tanto ese es el 100%. Y luego a través de los pasos se irá perdiendo, de manera que, bueno, espero al final de la purificación tener el rendimiento deseado, 50, 60, 70, 10%, lo que sea. Y la pureza me habla, como su nombre le indica, de cuán aislada tengo esa proteína o enzima del resto de los contaminantes, o sea, cómo voy limpiando de contaminantes a través de los pasos de purificación, de modo de tener
lo más aislada posible la proteína que estoy purificando. Entonces, para el caso de las proteínas, estos cuadros a veces son más difíciles de realizar porque es más complejo medir la actividad biológica, ¿sí? Entonces, eso para las enzimas se soluciona porque se mide la actividad enzimática. Por eso estos cuadros de purificación, en realidad, vienen con las cuentas en este momento, ¿no? Cuando vemos enzimas. Bien, y entonces para armarlo vamos a necesitar algunos datos de la actividad enzimática. Entonces vamos a repasar primero estas definiciones, que ya las vimos en la clase, pero vale la pena acá para entenderlo. La velocidad de una reacción enzimática. La velocidad, como cualquier velocidad, es el cambio de algo por unidad de tiempo. En el caso de la actividad enzimática o de la cinética enzimática, ese cambio de algo es el cambio de concentración de producto por unidad de tiempo. O sea, cuánto producto se genera por unidad de tiempo. También se puede medir como cuánto sustrato se consume por unidad de tiempo. Entonces es una medida de velocidad típica. Se puede expresar de distintas maneras. La más usual es micromol por minuto, pero podemos definir en otras unidades cómo medimos la velocidad. Entonces, en función de la velocidad enzimática, aparecen las unidades. La unidad enzimática, que es justamente es la cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 mol de sustrato por minuto, en condiciones definidas. O sea que las unidades enzimáticas vienen a representar la velocidad enzimática. Siempre que hablamos de unidad enzimática es eso, son los micromoles de producto por minuto, micromol de producto generado por minuto. Es la forma más convencional de expresar las unidades, en micromol por minuto. Pero como les decía, también las podemos expresar de otra manera. Si en un problema no aclara, no dice nada de cómo se expresa la unidad enzimática, ya sabemos que es micromol por minuto. Y si vamos a utilizar otras medidas de unidad enzimática, lo aclaramos. La actividad enzimática representa las unidades de enzima por mililitro en el tubo, en el lugar donde se está midiendo esa actividad. O sea que nos da una medida de la concentración de enzima activa. ¿Por qué? Porque las unidades nos hablan de la velocidad de reacción. Y al expresarlo por mililitro estamos hablando de concentración. La actividad específica son las unidades de enzima por miligramo de proteína presentes en la preparación. Y lo calculamos dividiendo las unidades totales por los miligramos totales, en el caso de que expresemos unidades por miligramo, que es lo más frecuente, por los miligramos entonces totales de proteína presentes en la preparación. ¿Se entiende hasta ahora todas estas mediciones, estas unidades? Ahora vamos a ver cómo las aplicamos en el cuadro. Bueno, y el CACAT, que también lo vimos en la teórica, se usa para describir el paso limitante de la velocidad en una reacción enzimática a saturación. Y vimos que en una reacción micaliana el CACAT se calcula de esta manera, o mejor dicho, que V máxima es igual al CACAT por la concentración de enzima total. Y también vimos que la inversa del CACAT es el CACAT también se lo conoce como número de recambio, y la inversa es el tiempo catalítico. Y por último, la eficiencia catalítica se expresa como el cociente entre el CACAT y el KM. Y esta eficiencia catalítica permite hacer comparaciones entre enzimas, entre distintos sustratos, o sea, la actividad con distintos sustratos de una enzima, etc. Bien,
Entonces, yendo al cuadro, cuando empezamos a completar el cuadro de purificación, vamos a tener que colocar el volumen de cada paso. Vieron que en los problemas dice, se colectaron fracciones de, bueno, se colectó, no sé, en las 300 mililitros de de un extracto. Después de la precipitación se resuspendió en 10 mililitros. Después de la cromatografía se juntó en una fracción de 1 mililitro, etc. Bueno, esos son los volúmenes, el volumen de cada paso. La concentración de proteínas en cada paso, que nada, es lo convencional, miligramos por mililitro o en otras unidades. Esta concentración de proteínas siempre se va a medir por alguno de los métodos colorimétricos que vimos, Bradford, Lowry, o incluso por absorbancia a 280 directamente, en las etapas finales. Obviamente eso no es conveniente en los primeros pasos de la purificación. Y con estas dos calculamos las proteínas totales. Si tengo la concentración y tengo el volumen, haciendo el producto, tengo la proteína total, que esto luego me va a servir para calcular la actividad específica. Eso en cuanto a las proteínas. Ahora vamos a la actividad biológica, que como estamos trabajando con enzimas, lo que vamos a medir es la actividad enzimática. Entonces, lo primero que tenemos son las unidades, o sea, los moles de producto por minuto. La velocidad. Lo que se hace en este paso es, bueno, de cada paso de la purificación, uno en general toma una alícuota, mide las proteínas por algún método colorimétrico y hace el ensayo de actividad enzimática, hace una reacción. Y calcula entonces los moles de producto generados por minuto o los moles de sustrato consumidos por minuto. Y esas son las unidades enzimáticas. A veces podemos tener el volumen en el cual se hizo la reacción enzimática, porque, digamos, siempre es como se toma una alícuota de cada paso. Imagínense que por ahí el primer paso es un extracto de 300 mililitros, no van a medir en los 300 mililitros la actividad enzimática. Entonces tomamos una alícuota, hacemos la medición de proteína y se mide la actividad enzimática. Obvio que entre que tomo la alícuota y mido, puede haber diluciones, puede haber, como han visto en los problemas, porque obviamente al agregar un reactivo, agregar el otro, después tomo una alícuota para medir en el espectro, que pin, que pan, digamos, vamos teniendo como pasitos en el medio. Entonces, conociendo el volumen donde se mide la reacción enzimática y conociendo las unidades enzimáticas, puedo calcular la actividad, que era la medida de concentración, haciendo el cociente entre las unidades y el volumen de reacción. Y luego entonces vamos a calcular las unidades totales. Las unidades totales las vamos a calcular valiéndonos de esta medida de concentración multiplicado por el volumen de cada paso. ¿Sí? O sea que tengo que extrapolar esto, que lo hice en un tubo, al volumen de cada paso de la purificación. Entonces, ¿qué calculo acá? Las unidades enzimáticas totales. ¿Sí? ¿Cuántas? Y las unidades totales me están hablando de cuánta enzima activa tengo. Bien, y luego calculamos la actividad específica, que era el cociente entre las unidades y los miligramos de proteína. Es decir, ¿de qué me habla este cociente? De todos los miligramos de proteína que yo tengo en el paso 1, por ejemplo, ¿sí? Algunos se van a corresponder algunos van a corresponder a miligramos de enzima y otros van a ser todas las demás proteínas que están en ese extracto, por ejemplo, si tenemos un extracto en el paso 1.
Y luego pasamos al cálculo de los dos últimos, digamos, de las dos cosas que nos interesan del cuadro de purificación. La pureza, vamos a ver el rendimiento primero, que es más fácil. El rendimiento, que lo vamos a calcular, le vamos a asignar 100 al paso 1, por lo que les decía antes. Si yo quiero partir de un cultivo celular para purificar una enzima, bueno, entonces en ese cultivo tengo toda la enzima que quiero purificar, por lo tanto ahí tengo el 100%. Y a partir de ahí voy a ir perdiendo cierta cantidad a medida que voy haciendo los distintos pasos de purificación. Entonces, en cada paso yo voy a calcular el rendimiento como el cociente de las unidades en el paso donde estoy, dividido las unidades del paso 1 por 100, para expresarlo de manera porcentual. Entonces, si estoy en el paso 2, van a ser las unidades del paso 2 dividido las unidades del paso 1 por 100. O sea, ¿qué me dice? De todo lo que había en el 1, ¿cuánto me quedó en el paso 2? ¿Sí? Cuando voy al paso 3, hago las unidades totales del paso 3 dividido las unidades del paso 1 por 100. Nuevamente, ¿qué estoy planteando acá? De todo lo que tenía en 1, ¿cuánto tengo en 3? Y así sucesivamente en los distintos pasos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, sí, profe. Perfecto. Lo importante es que entiendan el concepto, más allá de los números, porque esto después lo meten en un Excel y lo hace solo, ¿sí? Pero entiendan lo que representa. Bueno, y la pureza la vamos a calcular con la actividad específica, ¿sí? Haciendo el cociente entre la actividad específica del paso donde estoy y la actividad específica del paso 1. Siempre le asignamos el grado de pureza 1 al primer paso, ¿sí? Que es lo que no está puro. Y de ahí en más me va a permitir saber cuántas veces se purificó con respecto al original. Entonces, en el paso 2 voy a hacer la actividad específica del paso 2 dividido la actividad específica del paso 1. Recuerden que la actividad específica nos da idea del total de proteínas que hay en ese paso, cuántas unidades o cuánto es de enzima, midiendo la actividad biológica, que es la actividad enzimática. Cuánto tengo de lo que yo quiero dentro de ese mar de proteínas que puedo tener digamos, en los primeros pasos de purificación. Entonces, a medida que voy avanzando, voy a tener, por ejemplo, acá 2, significa que purifiqué 2 veces con respecto al paso 1. En el paso 3 voy a hacer la actividad específica del paso 3 dividido la del paso 1, y tendré un número 20, por ejemplo, entonces purifiqué 20 veces, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esto es fácil porque es un número, ¿sí? Lo difícil de esto viene en armar las unidades totales, toda esta parte, ¿sí? Porque, como les decía, desde que tenemos el volumen total del paso de purificación, de acá siempre tomamos una alícuota y, bueno, ahí empiezan a hacerse las diluciones y las cosas, esté midiendo proteína o esté midiendo actividad enzimática, ¿sí? Siempre va a haber muchos pasitos en el medio y, como siempre, tenemos que volver para atrás. Bien, ¿se entendió esto? Ahora igual lo vamos a ver con números, para que tengan una idea. Bueno, entonces vamos a ir al otro archivo de tipos de inhibición.
Bánquenme un segundito que lo perdí. Bueno, ¿se acuerdan los tipos de inhibición o cómo funcionan las inhibiciones enzimáticas? Algo. Algo, bueno. Me corta mucho y me fui como 3 veces en ¿Sí? medio de la explicación. Acá, ahí va, no encontraba el archivo. Bueno. Ahí se ve bien, ¿no llegan a ver? Sí, ahí se Maju, ve. por ahí lo podés poner como presentación. Ahí está, ahí se ve mejor. Sí. Bueno, entonces, como habrán visto en la teórica, hay distintos tipos de inhibiciones. Estas son inhibiciones reversibles que, bueno, van a afectar la actividad enzimática. Y dependiendo del tipo de inhibición, uno o ambos de los parámetros enzimáticos se pueden ver afectados. Recuerden que siempre cuando hablamos de parámetros, estamos hablando de B máxima y Km. Entonces, este archivo, este cuadro que les mandamos, les resume un poco estas cuestiones. Entonces, para cada tipo de inhibición, ustedes van a tener cómo se calculan los parámetros, ya sea con la ecuación de Michaelis-Menten o con la doble recíproca, cómo son las curvas en presencia y en ausencia del inhibidor, ya sea la hipérbola o la doble recíproca, y cómo se alteran los parámetros cinéticos. Entonces, la primera inhibición que vieron es la competitiva. ¿Alguien se acuerda qué pasaba en esta inhibición? Esta es la más fácil porque el nombre lo dice. Sí, hay una competencia entre el sustrato y el inhibidor. Exacto, ¿sí? El inhibidor compite con el sustrato por la unión al sitio activo. O sea, el inhibidor se une al sitio activo. Entonces, como vemos acá, en el esquema, ¿sí? La enzima puede o bien unir el sustrato para seguir su camino y generar producto, o bien unir el inhibidor y que esto, digamos, no lleve, este complejo enzima-inhibidor no lleva a ningún lado, ¿sí? Pero como es una cuestión de competencia por la unión con el sitio activo, si uno aumenta la cantidad de sustrato, puede liberarse de esa inhibición, ¿sí? Porque si tenemos el inhibidor y el sustrato compitiendo por la unión al sitio activo y tenemos sustrato en exceso, le va a ganar al inhibidor y finalmente se va a unir el sustrato. Entonces esto es lo que se representa acá abajo. Con el agregado de sustrato, esta inhibición se desplaza y finalmente el sustrato gana, se une a la enzima y se logra obtener el producto. Es por eso que en este tipo de inhibición la velocidad máxima no cambia, porque se puede llegar, o sea, si nosotros graficamos la velocidad en función de la concentración de sustrato, a medida que voy teniendo cada vez más sustratos, este sustrato le va ganando, va desplazando el inhibidor, y voy a llegar a la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque ¿qué era la velocidad máxima? Es el momento de saturación, cuando todos los sitios activos de la enzima están ocupados por el sustrato. Entonces, en este tipo de inhibición, llego a B máxima, solo que voy a necesitar más sustrato para llegar a B máxima, porque necesito sustrato que desplace el inhibidor y después el sustrato que llegue a la saturación. ¿Se entiende? Es por eso que, Sí. bien, la B máxima no se modifica, pero sí se modifica el Km. Recuerden que Km era la concentración de sustrato, la cual logro B máxima. Entonces, como pueden ver acá, la línea negra es sin inhibidor, y a medida que tengo cantidades crecientes de inhibidor, vamos teniendo estas curvas verdes que cada vez son como más chatas.
Esto, a concentraciones altas de sustrato, cada una de estas llega a B máxima. Pero, bueno, se necesitan cantidades cada vez mayores de sustrato para superar la inhibición. Por lo tanto, si Km es la concentración de sustrato que representa la mitad de los sitios activos ocupados, que es lo mismo que decir la mitad de B máxima, entonces podemos fácilmente ver en este gráfico que el Km, a medida que aumenta la cantidad de inhibidor, el Km también aumenta, ¿sí? Es distinto para cada tipo. Y aumenta en un factor alfa, que va a depender, este valor alfa, básicamente depende de la concentración de inhibidor y de la constante de ese inhibidor. De hecho, el cálculo de alfa es 1 más la concentración del inhibidor sobre el KI. ¿Sí? ¿Se entiende? En la inhibición incompetitiva o acompetitiva, ¿qué pasaba? El inhibidor se une únicamente al complejo enzima-sustrato. Entonces, como que aborta la actividad enzimática. Este tipo de, y los otros no se superan aumentando la cantidad de sustrato, porque el inhibidor se une, no compite por el sitio activo, se une en otro lugar. Digamos que el sitio donde el inhibidor se puede unir aparece o queda en evidencia una vez que se forma el complejo enzima-sustrato. Entonces se une el inhibidor y esto queda anulado. Por lo tanto, B máxima en este caso cambia. ¿Por qué? Porque ¿qué representa B máxima? Representa que todos los sitios activos de la enzima estén ocupados. Y si yo tengo enzima que se anula porque el sustrato se unió, la secuestró esto, el complejo enzima-sustrato, y esta enzima queda anulada, tengo menos enzima disponible para que reaccione con el sustrato. Por lo tanto, tengo menos sitios activos totales. Y por eso B máxima disminuye en un valor alfa. ¿Sí? Que nuevamente este alfa depende de la concentración de inhibidor y de su constante. ¿Sí? Pero Km también va a variar, va a disminuir. ¿Sí? Entonces, acá nuevamente tenemos la curva sin inhibidor y las curvas verdes son con cantidades crecientes de inhibidor. Entonces, ambos parámetros cinéticos varían en este tipo de inhibición. En la no competitiva, bueno, y no, tengo acá, los dibujitos de ustedes, y no les fui mostrando el otro gráfico. En el gráfico de las dobles recíprocas es importante recordar cómo quedan las rectas, ¿sí? Fíjense en la competitiva que dijimos que B máxima no varía, pero sí el Km, entonces las rectas tienen esta forma. Todas se van a cruzar en el eje X. ¿Por qué? Porque este es el punto, es la ordenada al origen de cada recta, es el punto a partir del cual calculamos B máxima. La inversa de este valor me da B máxima. En cambio, Km sí varía, y eso está representado por la pendiente de cada una de las rectas, que es distinta, y eso representa un cambio en el Km. Recuerden que la pendiente es Km sobre B máxima, o por la intersección con el eje X, de donde también podemos calcular Km. En cambio, en esta inhibición, tanto B máxima como Km varían. Por eso las rectas son paralelas. No coinciden ni en el punto sobre el eje X, ni en el punto sobre el eje Y. Bien, en la inhibición no competitiva, la enzima
el inhibidor podía unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. Esto lo que va a provocar es que, nuevamente, al tener la enzima secuestrada por el inhibidor, la B máxima varía. Va a ir disminuyendo a medida que se incrementa la concentración de inhibidor, en un valor alfa que siempre se calcula de la misma manera. Pero en esta inhibición el Km se mantiene constante. Por eso, en el gráfico de dobles recíprocas, todas las rectas se van a juntar, se van a cortar en el punto sobre el eje X. En cambio, en el punto sobre el eje Y, los valores para cada recta, o sea, el valor de la ordenada del origen para cada recta va a ser distinto, porque eso, bueno, representa el cambio en B máxima, así como la pendiente. Y luego hay, bueno, en el tipo de inhibición mixta es ya más compleja. También el inhibidor se une a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato, y tanto B máxima como Km varían, pero varían por factores diferentes. Este tipo de inhibición no la vamos a ver en los problemas, vamos a tratar con las otras tres. Bueno, bien, eso eran los dos archivos que quería que viéramos antes de empezar con los problemas. Entonces vamos a empezar, ahora tengo que compartir otro archivo. ¿Todos tienen la guía? Como para leer y ir siguiendo. A ver si es este. No, era el otro, ¿vieron? Profe, entonces el parcial queda para el 1 de octubre. Bueno, sí, ahora que somos más podemos, otra vez abrir el mismo, podemos podemos ver eso, a ver si les parece bien. Mientras yo busco el archivo que no encuentro. Veamos si les parece bien pasarlo al 1 de octubre. Vayan poniendo ahí en el chat si no, Sí, si ¿no? pueden o no. A ver. ¿Qué hora, profe? Sí, yo te voy. Sería? Y la hora también la podemos acordar. Yo por la tarde tengo médico. Si no tendría que cambiarlo. ¿Qué es por la tarde, Cari? ¿A la tarde, Y al a las mediodía o a 5. esta hora? 5 de la tarde. Ah. ¿Cómo es, profe? ¿Ustedes suben en un horario determinado o cómo hacen otras materias que lo dejan abierto? Nosotros lo que hice el cuatrimestre pasado es, le damos una actividad como una tarea en el campus que tiene un inicio y un fin. Entonces, ustedes, qué sé yo, por ejemplo, a partir de las 4 de la tarde pueden entrar al campus y descargarse el parcial, y lo resuelven. Lo pueden resolver en el mismo Word, va a estar en Word para que tenga la opción de que quiere resolverlo directamente con la compu, o lo hacen en el cuaderno y después le sacan foto, como quieran. Y lo que tienen que hacer es, antes que termine el horario de esa actividad, subirlo al campus. Después esa actividad se cierra. Claro, pero ustedes lo abren en qué, o sea, en un rango horario, eso es lo que me refiero. Claro, sí, hay un rango horario, que es el Ok. horario del parcial, que en general son 4 o 5 horas.
así que tienen tiempo. Ok. No, pero me parece que lo que pregunta Darío no es el horario, la cantidad de tiempo que dura el parcial, sino si está todo el día abierto, si lo No, podemos no. hacer a la mañana, a la tarde, a la noche. No, por eso. Es como si dieran un parcial en presencial. Se sientan a la hora que comienza el parcial, lo resuelven y lo entregan. Hay que acordar un horario. Hay que acordar. Claro, hay que acordar un horario. Bueno, el día sería el jueves primero, en principio. Es viernes primero, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy mal? Me parece que el No. jueves. Ah, entonces jueves. puedo. Genial. No sé qué materias tienen el jueves. Los chicos tienen biología celular, creo. Claro, tenemos de 4 a 18, pero hoy duró un poco más. Igual le podríamos avisar al profe. Pero en un principio, a partir de las 18, en teoría se podría. No sé quién más está. Estoy yo y ¿quiénes más están que estén ahora presentes en introducción a la biología molecular y celular? Mauro, somos dos, me parece. Sí, porque es medio tarde para empezar. ¿Y qué día es el que menos actividad tienen? Y si no, bueno, nada, no importa, las clases de él las grabamos, ¿Sí? faltaremos. Porque lo ideal sería empezar tipo 4, porque les lleva 4 o 5 horas resolverlo. Si no, vamos a estar a las 12 de la noche todavía entregando. Claro, sí, tiene razón. Bueno, hablamos, yo no tengo problema, total las clases de él las grabamos, así que nada, si Mauro no tiene problema y los demás... Bueno, faltan. pregunten, no vaya a ser que justo tienen la clase de repaso ese día, y para que no se la pierdan. Justo el jueves puedo. Yo el jueves puedo, no tengo problema. Bueno. Pensé que era viernes, y ahí se me complicaba. Ok, entonces en principio quedaríamos 1 de octubre, 16 horas. ¿Sí? Nosotros, Sí. mientras curse el parcial, vamos a estar con el grupo de WhatsApp para que hagan consultas. Y bueno, ¿Consultas de resolución? consultas de enunciado o algo que no entiendan, o que se estén grabando. Era un chiste. No, pero... No, sí, a veces no para se entiende. pensar. Profes, Sí. Profes, ¿pueden subirlo, Beli, si puede ahora subirlo al WhatsApp? Así la gente que no está en la clase ya nos va diciendo si pueden o no. Así cuando terminemos la clase ya lo tenemos cerrado, confirmado. La fecha. Claro. Bueno, muy bien. Vamos entonces, esperen que voy a prender una luz más porque estoy como muy oscura acá. Esperen un segundo. ¿Por qué no me prendés esta luz? Justo pasó mi hija Salvador y me la prendió. Bueno, vamos entonces a empezar con algunos problemitas de enzimas. Esperen que corro esto. Bien. Ahí va. Bueno, problema 3, ¿sí? Vamos a leerlo y vemos la resolución. Dice, un extracto crudo de coli contiene 36 miligramos de proteína por mililitro. 20 microlitros del extracto catalizan una reacción a una velocidad de 0,15 moles por minuto en condiciones óptimas del ensayo. 100 mililitros del extracto, fueron fraccionados por precipitación en consulfato de amonio. La fracción que precipita entre 25 y 45% fue disuelta en 10 mililitros. Y esa solución contiene 50 miligramos de proteína por mililitro.
20 microlitros de esta fracción purificada catalizan la reacción a una velocidad de 0,8 micromoles por minuto. Bien, entonces, nos pide calcular el porcentaje de recuperación, el grado de pureza y, bueno, ver si el fraccionamiento que se hizo es satisfactorio. Entonces, esto es como un mini cuadrito de purificación, ¿sí? Pero vamos a ver cómo hacemos las cuentas. Tenemos un extracto que tiene 36 miligramos por mililitro de proteína, ¿sí? Proteína, le llamamos siempre proteína soluble total. Cuando se toma una alícuota de ese extracto, una alícuota de 20 microlitros, se mide esta velocidad, ¿sí? Anótense, no sé, ahora no me acuerdo si la guía que tienen ustedes lo tiene corregido. La velocidad es 0,15 micromol minuto, porque yo tengo una del cuatrimestre pasado y dice moles todavía. Me parece dice que mol. dice moles, lo corrigen, es micromol, porque es la misma unidad que dice después. Bueno. Bien, entonces tenemos este pequeño cuadrito de purificación. Tenemos un extracto, o sea, 100 mililitros de un extracto, que sabemos que tiene esta concentración de proteínas, y luego se hace una precipitación que se resuspende en 10 mililitros, o sea que el volumen del paso precipitación es 10 mililitros, y el problema también me dice que tiene 50 miligramos por mililitro de proteína. Entonces, a partir de esto, vamos a calcular las unidades por mililitro, las unidades totales y la actividad específica. Y con todo esto ya podemos calcular el rendimiento y la pureza, porque el rendimiento usábamos las unidades totales para su cálculo y para la pureza la actividad específica. Bien, entonces, lo primero que vamos a calcular son las unidades. Entonces, recordemos que representaba las unidades por mililitro. Me está hablando de la concentración de enzima activa. Recordemos que las unidades es una medida de la velocidad, micromol por minuto, micromol de producto generado por minuto. ¿Sí? Entonces, para expresarlo como concentración, voy a tener que estas unidades dividirlas por el volumen de reacción, que en este caso dice que son 20 microlitros. Entonces, si dividimos las unidades por los 20 microlitros y hacemos la conversión a mililitros, me da este número, 7,5 unidades por mililitro. ¿Sí? ¿Se entiende esa cuenta? Sí. ¿Sí? Bien. Recuerden siempre que velocidad... Unidades es lo mismo que... ¿Qué velocidad? Eso es lo que les iba a decir. Micromol, porque... Velocidad y unidad es lo mismo, ¿sí? Unidad son micromoles de producto por minuto. Y la velocidad es también micromoles por minuto. Que es la unidad más frecuentemente usada, pero puede ser que te digan, las unidades se miden en nanomoles por minuto, por ejemplo. Entonces, dividiendo estas unidades por el volumen de reacción, que son 20 microlitros, voy a llegar a tener las unidades por mililitro, que son 7,5. Y lo mismo para el paso de la precipitación. Las 0,8 micromoles por minuto, los divido por los 20 microlitros y los llevo a mililitros. Entonces da 40. Una vez que tenemos las unidades por mililitro, podemos calcular las unidades totales, multiplicando esto por el volumen en cada paso. Entonces, 7,5 por 100 me da 750, y 40 por 10, 400. Entonces ya tengo las unidades totales en cada paso de la purificación. Y ahora calculamos la actividad específica. La actividad específica
la podemos calcular dividiendo las unidades totales por las proteínas totales, o dividiendo las concentraciones, unidades por mililitro dividido miligramos por mililitro. Es lo mismo. Ustedes si quieren prueben, calculen los miligramos de proteína total, que surge de multiplicar esto por 100 y 50 por 10, y calculen la actividad específica, va a ver que da lo mismo. Bueno, entonces, haciendo este cociente, calculamos la actividad específica, que va a ser 0,21 en el extracto y 0,8 en la precipitación. Y ahora vamos a las dos cosas que tenemos que calcular, el rendimiento y la pureza. El rendimiento lo calculábamos como las unidades totales del paso X dividido las unidades totales del paso 1. Es decir, que va a ser, como tenemos un solo paso, va a ser una sola cuenta ahora. 400 dividido 750. El paso 1 de extracción y el paso X, que en este caso es la precipitación, por 100. O sea que tenemos un rendimiento del 53%. ¿Qué significa? Que del total de unidades que tenía en el extracto, recuperé la mitad. Luego de la precipitación me quedé con la mitad. El rendimiento. Es intuitivo, esa es así. Y la pureza la calculamos entonces haciendo el cociente de la actividad específica del paso X dividido la actividad específica del paso 1. En este caso va a ser este cociente, 0,8 dividido 0,21. Y da 3,8. Entonces, ¿qué significa este 3,8? Que con la precipitación purifiqué 3,8 veces la enzima. Entonces, teníamos que finalmente discutir si el procedimiento había sido exitoso, si, como dice el problema, era satisfactorio, y bueno, o sea, en un solo paso purifiqué casi 4 veces, así que bueno, podemos decir que es satisfactorio. ¿Se entiende cómo se hacen las cuentas? Sí. Bien. Sí, ¿Cuál es el parámetro de satisfactorio, profe? O sea, bueno, ¿cuántas purificaciones por paso? Bueno, eso es lo que les comentaba con el cuadro de purificación. Es relativo, o sea, para poder responder eso tenés que saber para qué querés la proteína o la enzima que estás purificando, ¿sí? Porque vos podés querer tener algo muy puro y vas a priorizar eso aunque el rendimiento sea bajo. O podés, por el contrario, querer tener mucha cantidad aunque pierdas pureza. Siempre cuando uno prioriza una de las dos, el otro se pierde, el otro sale desfavorecido. Cuando uno busca mucha pureza, tiene un rendimiento bajo, y cuando quiere mucho rendimiento, se tiene que quedar con pasos iniciales, menos pasos de purificación, y pierde pureza. O puede ser que uno quiera más o menos un poco de cada cosa. Pero si no sabemos para qué vamos a usar... Y en este caso, claro, en este caso, como, o sea, por lo que dijo, entendí que si es para uso humano, tenemos que tener una alta pureza, no tanto el rendimiento, ¿verdad? Puede ser, es un ejemplo, puede ser. Normalmente, bueno, si uno quiere tener una enzima para aplicación en humanos o incluso también en animales, bueno, va a querer tener una pureza alta, o si quiere tener una enzima para hacer un estudio de cristalografía, vas a querer tener una pureza alta. Claro. Aunque tengas pero poquito. Lo que yo digo, ¿cuándo se sabe, o qué número uno dice, esta pureza es buena? ¿Se entiende la pregunta? Sí, o sea, no, depende de cada caso, no, a priori no hay una escala de bueno o malo. No. Porque yo acá no sabría qué contestar, si purificó bien, si 4 veces está bien. Está bien, o está mal. No, por supuesto, por supuesto. No, nada más con decir que se purificó casi 4 veces en un solo paso, bueno, ya está. No tienen que emitir ese juicio necesariamente ustedes, no. Bueno. Bueno,
Vamos al problema siguiente, que es el 4. Acá ya tenemos un cuadrito de purificación. Entonces, vamos a leer. Los extractos salinos de la placenta humana contienen enzimas capaces de oxidar diaminas, como la cadverina, o monoaminas, como la histamina. Se decidió investigar la especificidad de la diamina oxidasa de placenta durante la purificación. La enzima fue purificada a través de los siguientes pasos. Entonces, empieza a enumerar los pasos, ¿sí? Yo, acá en la presentación, ustedes van a ver en azul todo lo que es dato del problema, y el negro lo que vamos calculando. Entonces, tenemos todos los volúmenes de cada paso de purificación. El primero es un extracto salino, después viene una precipitación con sulfato de amonio, después viene otra precipitación, después viene una cromatografía y otra cromatografía más, y después viene una filtración por gel y otra filtración por gel. Bueno, y nos dan los volúmenes de cada paso. Y luego tenemos un cuadrito donde el problema nos aporta la cantidad de proteínas y la actividad enzimática, o sea, las unidades por mililitro con cadaverina o con histamina, con un sustrato u otro. Y a partir de ahí tenemos que hacer los cálculos. Bien, entonces el problema pregunta, ¿qué conclusiones puedes sacar de observando la especificidad del sustrato de la preparación y qué etapas de la purificación merecen un comentario o en qué etapas uno nota algo raro? Bueno, entonces este ejercicio es básicamente para que practiquen las cuentas, porque acá es nada más, no tienen que hacer el cálculo de unidades, nada, simplemente es hacer el cálculo de las unidades totales, la actividad específica y luego pureza y rendimiento. Entonces, recordemos, si queremos calcular proteína total, vamos a multiplicar la concentración por el volumen en ese paso. Lo mismo cuando calculamos las unidades totales. Vamos a multiplicar las unidades por mililitro por el volumen. ¿Sí? Yo acá les puse, en el cuadro de arriba están hechos los cálculos con cadaverina, por eso está todo naranja. Y en el cuadro de abajo están hechos los cálculos con histamina. O sea, la misma tabla, solo que se hizo el cálculo con un sustrato en una y con el otro en la tabla de abajo. Bien, entonces miremos solo lo naranja acá. Las unidades totales las vamos a calcular como las unidades por mililitro por el volumen, y así logramos tener estas unidades totales. La actividad específica la vamos a calcular dividiendo las unidades totales por los miligramos totales de proteína. O, como veíamos recién, podemos hacer directamente las unidades por mililitro dividido los miligramos por mililitro. Es igual. Háganlo como a ustedes les quede más cómodo. Y con esto, una vez que tenemos las unidades totales y la actividad específica, ya podemos calcular pureza y rendimiento. Recuerden que en el paso 1 le asignamos pureza 1 y el 100% de rendimiento, y de ahí en más vamos calculando. Entonces, la pureza vamos a calcularla como el cociente entre la actividad específica del paso X dividido la actividad específica del paso 1. Si estamos en el paso 6, va a ser la actividad específica del paso 6 dividido la actividad específica del paso 1. Y eso nos va dando cuántas veces vamos purificando a medida que pasan, o sea, vamos avanzando en las etapas de la purificación. Y el rendimiento lo calculamos con las unidades totales, siempre las unidades totales del paso X dividido las del paso 1. Entonces, nuevamente, estamos en el paso 6, va a ser las unidades totales del paso 6 dividido las del paso 1 por 100 para expresarlo de manera porcentual.
Bueno, y los mismos cálculos se hacen en el cuadro de abajo. Entonces, cuando tenemos un cuadro así, ¿qué es lo que esperamos que pase? Por ejemplo, las proteínas totales, ¿qué esperamos? Que vayan disminuyendo, ¿sí? Porque si bien lo que nosotros queremos es tener nuestra proteína aislada, nos tenemos que sacar de encima todas las proteínas contaminantes. O sea que es esperable que la cantidad de proteína total vaya disminuyendo a medida que se avanza en la purificación. ¿Qué esperamos con respecto a las unidades totales? ¿Qué piensan? Si la purificación está bien diseñada, sale todo divino, ¿qué tiene que pasar con las unidades totales a medida que avanza la purificación? ¿Puede ser que aumente, profe? Puede aumentar, pero lo que esperamos es que vayan disminuyendo. ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, lo menos posible, porque eso después nos da cuenta del rendimiento. ¿Sí? Imagínense, ustedes parten, por ejemplo, acá con 47.000 unidades. Bueno, lo que esperamos es llegar al final con la menor pérdida posible, pero esto va a disminuir, porque en cada paso de purificación hay pérdida, ¿sí? Eso es también intuitivo, ¿verdad? Profe, Sí. ¿y por qué en los pasos 3, por ejemplo, aumentan las 2? Bueno, puede pasar a veces que las unidades enzimáticas en algún paso aumenten, y eso podría deberse a, o sea, puede pasar que cuando comienza la purificación, la enzima esté inhibida, porque en el preparado hay algún inhibidor presente, y la enzima cuando arranca la purificación tiene un cierto grado de inhibición. Entonces, en algún paso, que por ejemplo quizás es una cromatografía donde se separa por tamaño o algo, ese inhibidor se pierde. Cuando el inhibidor se pierde, la enzima está completamente activa. Por eso, en algún paso puede pasar queda esto como liberada. Queda liberada, entonces tenemos más actividad enzimática, que se traduce en más unidades, ¿sí? En realidad lo que pasaba es que lo que veíamos antes era como ficticio, no era la actividad real de la enzima, porque estaba inhibida, ¿sí? Entonces, por eso esto está remarcado en rojo, porque hay un paso donde hay un aumento de las unidades no esperado, que puede deberse a eso. Pero si no, uno espera, digamos, lo que debería pasar es que las unidades van decayendo, lo menos posible para lograr tener el mayor rendimiento al final de la purificación. Por eso... Y esas unidades, o sea, se las tiene que sumar a la unidad total del principio, o se las por separado. No entiendo la pregunta. Porque supuestamente había enzima que yo al principio, ¿no? Ahí se cortó. ¿Me escuchás? No, se había cortado, Sí, Cari. no, horrible internet, no puedo preguntar nada. Bueno, no importa. Vos, digamos, cuando ves eso, lo que uno va a decir es que, bueno, esto no lo voy a tener en cuenta, porque no estoy midiendo la realidad acá. Claro, eso ¿Sí? decía. Eso Entonces, digamos, como siempre dividimos por el paso 1, lo que calculamos en realidad no es un cálculo real, o sea, acá el paso 1 debería ser mayor, debería ser un número más grande, ¿sí? Por lo tanto, esto está como sobreestimado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, porque si este número en realidad es más grande, como siempre se divide por lo que tengo acá está como sobreestimado. Claro. Ahí escribió Cari, y no se puede sumar. ¿Dónde estoy? Sumar.
no sé qué habría que sumar. Está en el chat, por ahí, lo que pasa es que me lo mandó por privado. No, está bien, pobre. No, sumar, por ejemplo, la enzima que estaba inhibida, no sé si ahí me escuchan, sumar la enzima inhibida, la que estaba al principio, como para compensar lo que no se puede medir al principio, pero no, me parece que lo estoy rebuscando demasiado. Sí, no vamos a llegar a lo que había realmente. Cuando uno ve esto, lo que tiene que tratar es sacarse el inhibidor de encima de antemano. Hacer como otro estudio donde el inhibidor no esté. Sí, si es posible. Y si no, ahí, bueno, uno ya... lo que tengo el indicio, cuando aumenta en el medio, entonces, lo que tengo el indicio es que hay un inhibidor. Sí. Un inhibidor que se perdió y entonces, bueno, comienza, digamos, o puedo, digamos, ahora estoy pensando en voz alta, ¿no? Uno puede decir, bueno, arranco desde acá. Mi paso 1, en vez de ser es el 3, Claro, porque es donde realmente tengo la enzima, ¿sí? Donde realmente estoy midiendo actividad. Es el más representativo. Exacto. Bueno, y con respecto a la actividad específica, uno espera que vaya aumentando, justamente, porque la actividad específica me da cuenta de cuánta actividad de la enzima tengo en ese mar de proteínas que puedo tener en la purificación, ¿sí? Y en consecuencia, también esperamos que la pureza vaya aumentando, ¿sí? Bueno, entonces, así es más o menos como tenemos que analizar el cuadro. ¿Qué conclusiones sacamos entonces? La cantidad de proteína tiene que ir decayendo, eso lo vimos. Las unidades totales aumentan en el paso 3, es lo que conversamos recién, un posible inhibidor. Y la relación, la relación entre las actividades específicas con ambos sustratos es constante, de los pasos 4 al 7 no cambian, lo que nos está dando idea de que es probable que la misma enzima trabaje sobre ambos sustratos. Y en la etapa 7 baja mucho el rendimiento, ¿sí? Fíjense acá y acá, con lo cual, y no hay un incremento grande de pureza, con lo cual uno acá sí podría decir, bueno, este paso 7 no me aporta ni pureza ni rendimiento, así que podríamos sacarlo. Suprimir o cambiar ese paso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O están como furia? Hay una pregunta que dice, igual en el paso 3 aumentaron las cantidades de proteína por mililitro, ¿no? En el paso 3, sí, también. La proteína total. Sí, porque hay más concentración proteica. Pero bueno, en las unidades totales eso no interviene en la cantidad de proteína. ¿Sí? Esto es porque, bueno, por algún motivo en este paso hay más proteína. Pero esto no está afectado por... eso es actividad enzimática, no está afectado por la cantidad de proteína. Y acá el mismo inhibidor parecería que inhibe a las dos, ¿no? Sí, porque aparentemente sería como la misma enzima, ¿no? Sí, porque las dos aumenta en el paso 3, 4. En las Exacto. dos está aumentada y después se mantiene constante por eso mismo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ¿bien? ¿Se entendió? Vamos al problema que acá, me baja un cartelito acá que no me deja ver nada. Problema 7. Hacemos uno más y hacemos un mini descansito si quieren. En el problema 7 dice, un extracto libre de células contiene 24 miligramos por mililitro de proteína, 20 microlitros de ese extracto en un volumen de incubación de 0,2 mililitros catalizaron
la incorporación de glucosa al glucógeno con una velocidad de 1,6 nanomoles por minuto. Entonces me pide calcular las unidades por mililitro y la actividad específica en unidades por miligramo en la cubeta, o sea, en el tubo de reacción y en la muestra. Bien, entonces, vamos primero a ver qué pasa en el tubo de reacción. Para calcular las unidades por mililitro, nosotros vamos a valernos de la velocidad, el valor de las unidades que ya nos da el problema, y lo dividimos por el volumen, que es 0,2 mililitros. Entonces ahí fácilmente tenemos las unidades por mililitro. Para calcular la actividad específica, tenemos que calcular los miligramos de proteína en este volumen, en el volumen de reacción. Entonces, si nosotros teníamos en el extracto 24 miligramos por mililitro de proteína y tomamos una alícuota de 20 microlitros, luego en esos 20 microlitros vamos a tener 0,48 miligramos de proteína. Entonces, dividiendo las unidades totales por las proteínas totales, obtenemos la actividad específica en unidades por miligramo. O, como les decía antes, podemos directamente dividir las concentraciones. Unidades por mililitro, que es 8, dividido la concentración en el tubo de reacción, que viene a ser 2,4 miligramos por mililitro. Porque si en el extracto, o sea, en estos 20 microlitros, teníamos una concentración de 24 miligramos mililitros, porque esto es simplemente una alícuota del extracto, entonces la concentración se mantiene, y esos 20 microlitros se llevan a un volumen final de 200, entonces lo que hice es una dilución 1 en 10. Por lo tanto, en el volumen de reacción, la concentración disminuye 10 veces, 2,4. De 24 pasa a 2,4 miligramos por mililitro. Bueno, y haciendo esta cuenta, entonces, tenemos el mismo resultado. O sea que esto ustedes calcúlenlo como les quede más cómodo o con los datos que tengan, ¿no? A veces por ahí hay que usar uno u otro porque faltan datos. Bien, esto entonces era en el tubo de reacción. ¿Qué pasa en la muestra? En la muestra, estas unidades que nosotros medimos en el tubo de reacción, en realidad se corresponden a las unidades que están en los 20 microlitros, ¿sí? Porque lo único que aporta en actividad enzimática son los 20 microlitros de extracto. Entonces, dividiendo por el volumen del extracto, tenemos las unidades por mililitro. Aunque es lo mismo, como esto es una unidad de concentración, si acá hicimos una dilución en 10, para ir para arriba, multiplicamos por el factor de dilución que es 10, 8 por 10, y llegamos a lo mismo. O sea que lo pueden razonar de las dos maneras. Y para calcular la actividad específica, lo mismo. Tenemos en estos 20 microlitros, tenemos las unidades totales, las unidades por mililitro, tenemos la concentración, que es la misma que la del extracto, y calculamos la actividad específica. Entonces, la moraleja de esto es que al concentrar o diluir una muestra, una fuente de enzima, aumentan o disminuyen la actividad enzimática y la concentración de proteínas, que es lo que vimos, ¿sí? Al hacer una dilución 1 en 10, disminuye 1 en 10 la concentración de proteína y también disminuye 1 en 10 las unidades por mililitro. Pero la actividad específica, al ser un cociente entre ambas, permanece constante. Entonces, toda vez que a ustedes se les plantee que hacen la reacción con el doble de enzima o con 10 veces menos de enzima, sepan que
las unidades van a disminuir, que la cantidad de proteína va a disminuir, pero la actividad específica permanece constante, porque tanto las unidades como la cantidad de proteína van a disminuir o aumentar por el mismo factor. Por eso, al hacer el cociente, la actividad específica permanece constante. ¿Sí? ¿Se entendió este? ¿Sí? Sí, al principio no entendí bien lo de 1 en 10, pero lo voy a volver a leer. Lo vemos de vuelta antes de hacer un mini recreíto. El problema plantea que vos tenés un extracto que tiene esta concentración de proteínas. Y Sí. de acá tomás 20 microlitros para hacer el ensayo de actividad enzimática. Sí. Esos 20 microlitros se le agregan 180 microlitros de el buffer, todas las cosas que necesitas para hacer la reacción, de modo que el volumen final de reacción es 200 microlitros. Si vos algo que tenías en 20 lo llevas a 200, estás haciendo una dilución 1 en 10. Ah. ¿Está? Entonces, porque estos 180 que dicen acá de buffer, en realidad son reactivos, no te aportan ni proteína ni unidades enzimáticas. Ambas cosas vienen en los 20 microlitros del extracto. Por ende, tanto las proteínas, la concentración de proteínas, como las unidades por mililitro, se van a disminuir 10 veces al hacer la dilución de estos 20 microlitros del extracto. Y a la inversa, si queremos desde el volumen ir para atrás, multiplicamos por 10. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea que siempre va a ser así, profe, Así como que tengamos que dividir o multiplicar en 10. y en 10 o en 5, depende cómo sea la reacción. Si yo te digo que en vez de 180 le ponemos 80 de buffer, y el volumen final es de 100, hiciste una dilución 1 en 5. Ah, está bien. Depende de cada caso, ¿sí? Pero Lo lo que pasa importante es que que entiendan es que en este volumen de reacción, tanto las proteínas como las unidades enzimáticas provienen de estos 20 microlitros, nada más, porque el resto son reactivos para hacer la reacción enzimática o para hacer la medición de proteínas. ¿Sí? Pero ese 180, ¿de dónde lo saca, profe? Lo dice el problema. No. Dice 20 microlitros de este extracto en un volumen de incubación de 0,2 mililitros, lo hice por diferencia, si el volumen de reacción es 200 y puse 20, bueno, 180 puse de todo lo demás. Ah, está bien, perdón. Podrían no haberlo puesto eso, es la forma en que yo hice el planteo del problema. Está bien, ahí lo entendí. Sí. Bueno. Bien, ¿no? Ahora sí. Bien, hacemos 2 minutitos, 3 minutitos para ir a tomar un vasito de agua y seguimos. Sí. Haciendo unos problemitas más, listo. Son y 40 y 45, seguimos.